Buenos días, ¿cómo están participantes de la maestría en educación, de las diferentes mención gerencia y liderazgo y mención didáctica? Hoy vamos a proceder a comenzar nuestra actividad de hoy. Observo con preocupación que yo tengo un grupo de 8 alumnos y solamente hay 2 conectados. Y para mí y para todo el proceso es muy relevante que el estudiante entre a las 2 actividades sincrónicas. Solamente en el área en la materia de currículo vamos a tener 2 actividades. ¿Y por qué es importante? Porque tenemos que conocernos y ver. Y van a ver que las actividades o las asignaciones que vamos a desarrollar en nuestro programa, en esta asignatura, son actividades muy sencillas, pero que necesita la presencialidad de una manera remota de cada uno de los estudiantes, por cuanto yo tomo en cuenta mucho esos aspectos y van a visualizar mucho de eso. Entiendo que algunos estaban conectados. Tengo el caso de Daisy Santos, que estaba en otra clase. No veo que ella se haya conectado todavía. Vamos a esperar un minuto, pero mientras tanto voy a hacer la presentación del plan de evaluación y una de las actividades que es presentarme, pero lo vamos a hacer de una manera más sencilla. El grupo está conformado por un grupo de estudiantes venezolanos y colombianos, o sea que aquí nos va a dar mucha tela que cortar y mucho proceso de qué hablar sobre lo que es el currículo y ver su importancia. Dentro de las temáticas que vamos a desarrollar en nuestro curso, tenemos que vamos a hablar de lo que es el currículo, el origen del currículo, vamos a hablar de los componentes del currículo, vamos a hablar de calidad, vamos a hablar de muchos aspectos que reúnen las características de lo que es el currículo y cómo nosotros como gerentes, ¿sí?, del aula o como gerentes de una institución, debemos saber administrar esa herramienta y la importancia que tiene a nivel de gerenciar la educación a nivel de su país, dependiendo de los lineamientos que emanan las políticas educativas de cada uno. ¿Ok? Como primer punto, pues vamos a hablar de un plan de evaluación en el cual ya está contemplado y se los voy a presentar ahorita mismo en las láminas y donde van a visualizar ese plan de evaluación que voy a subir el día de hoy al aula virtual y van a tener cada una de esas actividades planteadas para que comiencen a desarrollarlas desde hoy hasta la última fecha que vamos a hacerlo hasta el 28 de abril. Son 4 actividades muy sencillas, inclusive la primera y la segunda es algo muy sencillo, donde yo les voy a dar un ejemplo de la primera para que ustedes tengan ese proceso. Bien, una de las primeras actividades, Jessie y Dayana, es la presentación personal, donde destaque aspectos más relevantes durante su trajinar en la educación. Eso va a tener una ponderación del 10%. Si ustedes visualizan ahí, el estudiante que no está en este momento, pues ya por ahí va flaqueando un poco con ese 10%. Sin embargo, voy a dejar una brecha del 22 a partir de hoy hasta el 28 de marzo para que entreguen esa actividad. Es muy sencilla, la pueden enviar al grupo de WhatsApp y pueden también tienen que subirla al aula virtual. Pero vamos a hacerla de las dos maneras. Enviamos al aula al grupo de WhatsApp y también lo subimos al aula virtual donde va a estar abierta a partir del lunes o martes para que ustedes lo ingresen ahí. Bien, otro de los aspectos que vamos a tratar es construir un mapa mental del currículo y grabar una exposición de 2 a 3 minutos. Explico. Mapa mental, no conceptual, mental. Ahí que voy a medir la creatividad y la innovación que tenga cada uno de ustedes en el momento de plasmar lo que es el currículo a través de un mapa, ¿sí? Donde usted centra la idea y de ahí fluyen muchos aspectos que de repente hoy y en el transcurso de hoy y la actividad que vamos a desarrollar hoy, van a haber muchos aspectos que les van a llenar para construir ese mapa mental. Asimismo, ese mapa mental lo construyen con cualquier herramienta que ustedes quieran, Canvas, PowerPoint, como ustedes quieran estructurarlo y ahí vamos a medir mucho esa creatividad que ustedes tienen como docentes o como gerentes de una institución. Ese mapa mental le voy a evaluar un 20%, pero la exposición va a tener un porcentaje del 15%. ¿En qué consiste la exposición? Van a grabarse
ustedes presentando el mapa, pero en la grabación, ojo, en la grabación tienen que salir ustedes y el mapa, y ustedes hablando sobre el mapa conceptual y explicándome ese mapa conceptual. Esa explicación no va a durar más de 2 minutos o 3. El que quiera más de 2 o 3 minutos se lo puede hacer, pero la explicación del mapa conceptual es hablar cómo, en qué consiste y explicarme lo que es el currículo a través de ese mapa como una herramienta de apoyo que le ayude a sistematizar eso. Eso va a tener una ponderación, el mapa, la construcción, el 20%, pero la exposición va a tener un 15%. Vuelvo y repito. Sin embargo, ahorita voy a subir van a visualizar donde voy a especificar las características de cada uno de lo que ustedes van a hacer. En esa exposición tienen que salir ustedes conjuntamente haciendo la explicación con el mapa, ¿ok? Ojo, no es subir a veces el video porque me van a decir, profe, no aguanta la página para subir el video. Ustedes graban y lo que van a colocar en el mapa mental debajo es el link donde yo puedo accesar o puedo tener acceso para poder hacer y visualizar ese video, ¿ok? Es solamente el link, no me van a subir el video, sino el link y yo cuando presione el link va a salir el video ya sea por el canal YouTube o por donde ustedes lo graben. ¿Estamos claros? Eso va a tener a partir de hoy hasta el 6 de abril abierto. ¿Qué quiere decir? Que ustedes van a tener este proceso para cumplir con esa exigencia. Ya por ahí tendríamos 20, 30, 45% de la evaluación. ¿Ok? Y tienen que cumplir con lo que estamos hablando hoy de los requerimientos más las características que le voy a dar posteriormente. Y el punto más relevante, donde yo voy a medir su capacidad de creatividad, aparte de escritura, de secuencialidad en las ideas, va a ser a través de un análisis crítico, ¿sí? Sobre el tema, un tema específico. El tema va a ser el currículo, la gerencia y la didáctica en la educación. Sin embargo, ahorita voy a abrir también donde yo le voy a dar una explicación del análisis crítico y cómo lo van a estructurar, ¿ok? ¿Y qué es un análisis crítico? Eso va a tener una ponderación, una evaluación del 40% y van a tener a partir del 25 de marzo hasta el 28 de abril. Es prácticamente un mes para hacer ese análisis crítico. Ahorita vamos a hablar de qué estructura van a tener. Y aparte de eso, van a tener un aspecto que voy a evaluar y ahí es donde yo les digo que es necesario la participación y el encuentro del estudiante, que es la puntualidad de entrega de la actividad, pero también su participación en los encuentros sincrónicos. En este caso, Jetser y Dayana, que están en la actividad de hoy, pues yo ya lo estoy tomando en cuenta para que se conecte ya el proceso de evaluación, pero debemos participar en cada una de esas actividades. ¿Ok? Jetser, ¿usted de dónde es? Disculpe que le pregunte. Buenos días, profe, ¿cómo está? Buenos días, Dayana, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Bien, gracias a Dios. Por aquí Buen escuchando día, los profesor. estudios. Disculpe. Buen día, profesor. Disculpe. Ajá, Jetser, dígame. Ajá, dígame. Mi nombre es Yeser Sánchez. Yo soy de acá de Aragua, de Ajá, Maracay. Eh, bueno, licenciado en psicología, con ajá, otras carreras. También soy técnico superior en administración industrial, especialista en gerencia de negocios y me desempeño como docente hace algunos años por, por defecto, que diría yo, porque no soy docente de carrera. ok. Simplemente me tocó dar clases y por una solicitud de un colega y actualmente me desempeño como director de la carrera de publicidad y mercadeo en el IUTAR, acá en Maracay. Ah, ok, ok, ok. Muy Entonces me ha tocado un transitar bien interesante. bueno. Te va a interesar mucho esto, lo que vamos a hablar hoy sobre lo que es el currículum. ¿Ok? ¿Estuviste claro con el proceso de evaluación, Ok. Jetser? Es algo muy Sí, sí, sencillo. todo está muy claro, profesor, sí. Discúlpeme la confusión esta mañana, lo que pasa es que vi un video montado, pero es del doctorado, entonces me confundí un poco. No, tranquilo, Jetser. Dayana, Ok. bienvenido. Sí, señor, buenos días. Buenos días, Mi Dayana. nombre es Dayana Villamizar. Estaba muy atenta a la información sobre el plan de evaluación. Considero, profe, sumamente importante que hayan estos encuentros. Sí, Solamente colgar información en la plataforma particularmente no me parece suficiente porque
pues a pesar de que es una educación a distancia, pues es necesario que haya esa comunicación fundamental entre estudiantes y profesores. Particularmente pienso eso, porque siento que solamente que cuando se cuelga información en la plataforma es desorientada, como un poco perdida y pues no debería ser eh, que eso se sienta así. Pues yo soy licenciada en educación, soy especialista en promoción de la lectura y la escritura y bueno, actualmente haciendo esta maestría. Tengo una inquietud, profe, Yana, ¿es de aquí cuando de usted, Venezuela? sí señor, de San Cristóbal, Estado Táchira. Hola, Yana. Cuénteme. Hola, Ajá, ¿qué doctor. inquietud, Yana? Sí, en cuanto a la presentación personal, ¿se puede hacer a través de un audio o un video o cuál va a ser su estructura? Que es la primera evaluación que está acá. No, ahorita le voy a mostrar esa presentación y le voy a hacer la Chévere, mía y se la voy a chévere. presentar. Y la Está bien. estructura y de la característica de cada una de las evaluaciones, van a ver ahorita que les voy a mostrar también donde dice, y lo voy a colocar ahorita en el grupo de WhatsApp, lo de cómo se va a evaluar el proceso de cada una de las actividades. ¿Ok, Dayana? Bien, ya que Dayana Sí, me dijo profe, está bien. eso, vamos a hacer para que visualicen cómo va a ser esa presentación. ¿Ok? Y pues vamos a ver, para que usted la visualice, yo hice mi presentación. Visualicen, esto es lo que vamos a hacer en el plan de la Sí, primera señora, actividad de ahora sí se ve. evaluación. Yo hice mi presentación, la voy a colocar en el grupo de WhatsApp para que ustedes tengan acceso. Esta es mi presentación, esto lo hice esta mañana en un momentico antes eh, de dirigirme para acá. Mi nombre de pila es Oscar Enrique Cárdenas Duarte, nacido en la Cruz Roja de San Cristóbal, Estado Táchira, el jueves 16 de abril de 1970. Mi padre, Alfredo Cárdenas Camargo, falleció. Mi madre, María del Carmen Duarte, colombianos, pero residenciados desde muy jóvenes en Venezuela, por lo que adquirieron esta nacionalidad. ¿Sí? Siempre preocupados por mis estudios, inicié la primaria en la Escuela Nacional La Concordia de 1975 a 1981. A nivel de secundaria en el Liceo Emilio Constantino Guerrero, 1981-1984. Y Liceo Pedro María Morantes, 1984-1986. A nivel universitario, cursé estudios en la Universidad Católica del Táchira desde el año 1989 a 1993, graduándome como licenciado en educación, mención matemática e informática. En este orden y deseoso de seguir creciendo, cursé estudios de posgrado a nivel de la Universidad Bicentenaria del Agua en el 2003 y egresé como magíster en ciencias políticas, mención planificación del desarrollo regional. También hice una especialización en la Universidad Rafael Urdaneta de Maracaibo, egresando como especialista en currículo y doctor en ciencias de la educación en el año 2013. Asimismo, en la misma casa de estudios. Asimismo, comienzo a ejercer la docencia desde el año 88 a nivel de educación primaria y posteriormente a nivel secundaria en instituciones oficiales y privadas como contratado hasta el año 1994. En este año ingreso como docente de aula a nivel de primaria, dependiendo de la gobernación del estado Táchira, y desde el año 2009 ejercí funciones como director titular en la Escuela Unidad Educativa Estatal Ana Dolores Fernández, ubicada en el sector Pueblo Nuevo, hasta el año 2019, saliendo mi jubilación con 29 años de servicio a la educación. Igualmente, cumplí paralelamente funciones de coordinador académico administrativo en CEASPURCA del año 97 al 2003, facilitador de posgrados, diplomados, pregrado y tutor de trabajo de tesis en las diferentes universidades del estado Táchira desde el 2003 al 2009. Igualmente, coordinador de la UNI en convenio con diferentes universidades y corporaciones educativas a nivel nacional e internacional, y actualmente secretario general del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas del Conocimiento desde el año 2016. Por otra parte, para finalizar con este fragmento, que manifestará mis expectativas acerca del curso, agradecido con Dios y la vida por las diferentes facetas que a nivel personal y profesional he podido ejercer y desarrollar. Seguirán las cosechas para fomentar mi desarrollo como hombre de sentimientos y pensamientos libertarios hacia la educación soñada, en la que todos podamos ser ejes integradores y potenciadores del conocimiento. Como pueden ver, esta es mi presentación personal, muy sencilla,
prácticamente lo que desarrollé fue 2 cuartillas, no pasemos de 2 cuartillas. Y coloqué una foto adicional, ¿no? Eso ya queda opcional para ustedes, o solamente hacen esa presentación. No es un currículum vitae, ¿ok? Es una presentación personal donde ustedes a través de su redacción escriban prácticamente a lo largo su trajinar por el proceso de formación y el proceso de ejercicio de la docencia a nivel primaria, secundaria, universitaria y a nivel de posgrado. Voy a presentar un material que les voy a dar en el aula, el aula virtual y también en lo que es el grupo de WhatsApp para que ustedes tengan acceso, donde dice actividades. Y esas actividades van a estar precisamente especificando cómo es el plan de evaluación. ¿Ok? Si ustedes ya lo visualizan, dice actividad, la primera actividad es hacer una presentación personal de una cuartilla, ¿sí? O 2, eso depende ya, donde destaque aspectos más relevantes durante su trajinar en la educación. Ponderación 10% y ahí están las fechas. ¿Ok? Luego habla del segundo punto, si lo visualizan, dice construir un mapa mental, ¿sí? Del currículo y grabar una exposición de 5 minutos. Yo dije de 2 a 3 minutos, no de 5. ¿Estamos claros? Solamente de 2 a 3 minutos, como está en el plan de evaluación. El mapa tiene una ponderación del 20, está la misma que yo había explicado. Donde vamos a hacer mayor énfasis es en lo que van a redactar sobre el análisis crítico, ¿sí? Pero observen lo que yo explico en la tercera evaluación. Desde una visión como futuro maestrante o como maestrante en educación, deben redactar 6 cuartillas de un análisis crítico sobre el siguiente tema. Para todos va a ser el mismo tema: el currículo, la gerencia y la didáctica de la educación, ¿sí? Donde ustedes van a abordar aspectos como, claramente ustedes hacen la primera cuartilla como una introducción, no colocar introducción, sino comienza con una breve introducción de lo que es el currículo, la gerencia y la didáctica, ¿verdad? Luego hacen una segunda y tercera cuartilla donde van a hablar, ¿sí? No es que me coloquen eso como subtítulo, sino que quiero que toquen ese punto: el impacto del currículo sobre la gestión de la calidad educativa. Y en la quinta o cuarta o tercera cuartilla, continuando y viendo yo la secuencialidad de redacción, me van a indicar cómo influye la gerencia del docente en la aplicación del currículo. Y por último, en otra cuartilla, la importancia del currículo en la práctica docente. Y cierran en la última cuartilla con unas conclusiones generales. No deben especificar lo que estoy diciendo ahí, que el impacto, cómo influye, sino es darlo la redacción, pero tratando esos 3 aspectos que estoy señalando de manera continua, donde se va a ver la secuencialidad de redacción que ustedes van a tener. Y como lo dije, van a tener de 6 cuartillas: una breve introducción, la segunda donde se hable del plato, la tercera cuartilla el influye y la cuarta importancia. A veces en uno de los aspectos se nos va una cuartilla de más. Y por último, ustedes cierran con unas conclusiones. ¿Qué orientaciones doy aquí? Muy fácil. La orientación es que se inicia primero con el título, que es cuando usted hace la breve introducción, y luego sigue la introducción del tema, un desarrollo donde se plantean los aspectos señalados y por último una conclusión. Pero deben tener claro que deben tener una portada. Cada cuartilla tiene que tener de 200 a 250 palabras, ¿sí? Y deben presentar la portada con los datos personales. Esa no se cuenta como cuartilla, es los datos en una hoja y comienzan el tema. Colocan en la portada el nombre, el apellido y el tema, el currículo, la gerencia y la didáctica de la educación. Y ahí comienzan en la segunda hoja a hacer la redacción de las 6 cuartillas continuas. No me van a especificar introducción ni nada de eso, sino continuo, donde uno pueda que en el momento que está leyendo visualizar, esta es la introducción, luego llegó y trató el punto del impacto del currículo, trató luego cómo influye la gerencia del docente en la aplicación del currículo y por último la importancia del currículo en la práctica docente. ¿Ok?
Luego que eso también doy que el interlineado que van a utilizar es de 1.5 y el tipo de letra va a ser Arial 12. La hoja tipo carta con márgenes, como comúnmente lo hacemos, 3 superior, 4 en la izquierda, ¿sí? 3 en la derecha y 3 en la inferior. La redacción en tercera persona, sin citas. Se puede parafrasear autores, dos o tres autores y señalarlos, por claramente porque estoy haciendo un análisis crítico, pero es algo personal. Ojo, para los que desconocemos qué es un análisis crítico, es una reseña o análisis reflexivo, que es simplemente una valoración subjetiva desde el punto de vista de ustedes, ¿ok? Y por escrito de una situación, una obra o una investigación, de la cual se emite un juicio sobre alguna, argumentando con un autor elementos retóricos de la obra o cuestión y se expresa una opinión o valoración personal que contribuye a la comprensión de esa parte o de ese tema de los lectores. Ahí van a tener una ponderación del 40%. Y por último, la puntualidad y entrega, que es el 15%. Si ustedes suman la primera actividad con la segunda, ya tienen un 25%. Es decir, que le quedaría el 75% entre lo que es la evaluación, el mapa mental y lo que es ese 40% que es el análisis crítico. Y este creo que nos quedamos solos, pero no hay problema, vamos a continuar. ¿Qué opinión tienen? Esa, van a tener acceso en el aula virtual de eso. Van a tener acceso. Ahora sí vamos a continuar con compartir las láminas. Bien, como el primer punto, pues vamos a desarrollar una breve evolución y origen del currículo. Y a veces el currículo creemos, y sí, surgió fue en el siglo XIX. A finales del siglo XIX se comenzó ya a hablar como currículo, pero el currículo viene desde la prehistoria. ¿Y qué dice eso? Su origen del currículo está enmarcado en la transmisión y herencia en ese momento en la prehistoria de lo que son los procesos de conocimiento y aprendizaje. En ese momento de la prehistoria, pues las personas mayores enseñaban a los menores cómo cazar, cómo hacer, cómo desarrollar todo ese proceso de pulir piedras, cómo descubrían el fuego, cómo se hacía el fuego y cada uno orientando los procesos de caza. Para nosotros en la prehistoria eso era el currículo porque estaba enseñando a otros ese proceso de herencia que iban emanando cada uno de ellos. Y otro de los aspectos es que en la Edad Media surge el currículo en la Edad Media, pero se fundamenta en un sistema educativo de la civilización occidental. Es concebir la educación como un proceso de integración del ciudadano a la comunidad o a la sociedad. Y Sócrates introduce en ese momento, en la edad antigua, el diálogo como método de enseñanza y comenzó fue un proceso de diálogo donde iba haciendo el crecimiento y impulsa el desarrollo intelectual y moral del hombre. Esa es la evolución en la edad antigua. Luego, cuando llega a la Edad Media, que es a la mitad del siglo XIX, hasta la mitad del siglo XIX, perdón, el currículo fue concebido como planes y programas que se desarrollaban, pero se desarrollaban para una élite, ¿sí? Intelectual, un grupo pequeño que eran representantes de la iglesia y del gobierno. Es decir, que el gobierno solamente tenía acceso y la iglesia a eso en lo que se llama la Edad Media. Dígame, Jetser. Estoy viendo la lámina del plan de evaluación, no estoy viendo la que está comentando. No, no tengo lámina de eso, estoy hablando de una manera introductoria. No tengo lámina de eso. Una manera introductoria. Ah, ok, listo, gracias. Y aparte de eso, esto va a quedar grabado para que ustedes tengan acceso y puedan tener esa información. Y se le va a subir el lunes o martes a su aula virtual para que lo puedan ver. ¿Ok? Luego viene el currículo de la Edad Moderna, que es a finales del siglo XIX, y es donde se sientan las bases diciendo que existe una experiencia que todos los alumnos deben vivir para desarrollar un proceso de aprendizaje óptimo. Da experiencia a lo que el alumno debe hacer y debe experimentar. Eso fue en la Edad Moderna.
Y en la edad contemporánea, que es hoy en día, ¿sí? A partir de aquí, el currículo está marcado por el científico, la parte científica, es decir, la especialización, la personalización de los saberes y el misticismo, ¿sí? Y surge la primera vez la palabra currículo en Estados Unidos, que fue en el año de 1918. De ahí comienza toda esa evolución del currículo hasta nuestros días, que es donde nosotros vamos a empezar a evaluar esa evolución que tuvo ese currículo con las diferentes conceptualizaciones que se han llevado a cabo. Eso nos lo ha llevado para consolidar actualmente lo que buscamos a través de la aplicación del currículo, que son políticas educativas emanadas por el gobierno y que están específicamente claras dentro de la Constitución, dentro de las leyes que rigen nuestro Estado y asimismo dentro de los parámetros que exige la calidad de la educación, que es nada más que lo que emana la UNESCO y que nos da las orientaciones de cómo llegar a optimizar ese proceso de crecimiento y formación en la enseñanza y el aprendizaje. Pero hay que también tener claro que esas políticas educativas nos ayudan a fundamentar y a llevar consigo, con nosotros, esa evolución del ciudadano que requiere nuestro país para poder lograr concertar ese crecimiento de lo que queremos formar como futuros ciudadanos óptimos y de la nación. Asimismo, tenemos que primero conceptualizar, antes de entrar de lo que es el currículo, qué es calidad de la educación y hacia dónde se emerge esa calidad de la educación. Ahí es cuando yo entro en esta lámina que se llama calidad de la educación y que es necesario que ustedes, como estudiantes de la maestría, tengan claro que es la calidad de la educación, que es nada más que la capacidad que tiene el sistema educativo de brindarle a los estudiantes para que se desarrollen y se formen integralmente. Pero para ello existen parámetros y esa calidad de la educación está bien establecida dentro de las políticas educativas que son adaptadas por el Estado a través de los lineamientos emanados por la UNESCO. Y la UNESCO envía una línea mundial y cada país lo adapta de acuerdo a su aparato ideológico y a sus necesidades contextuales. Pues bien, la calidad de educación forma parte del funcionamiento del sistema educacional, como ustedes lo pueden ver en la lámina, pero va hacia dos vertientes. Primero, tengo que visualizar la demanda que me exige la sociedad actual de lo que ellos quieren. Y tengo que ir a otra vertiente, es el deber ser o el saber hacer de lo que debe ofrecer la institución para lograr esa calidad. Entonces, si vamos por la primera vertiente, que es donde se habla del funcionamiento, que es la demanda de la sociedad nos va a exigir cuál es el estudiante que quiere que nosotros egresemos y qué labor va a ejercer ese estudiante, cubriendo las necesidades de la comunidad y del estudiante. Y es allí donde se ve el proceso de aprendizaje. Entonces, tenemos que estar claros que dentro de la calidad educativa tenemos que visualizar muy claro qué queremos o qué quiere la sociedad de hoy, del siglo XXI, qué es lo que quiere de ese estudiante y qué le quiere y qué requiere y qué exige, ¿sí? Que es no un estudiante formado en el concepto, sino que sea formado en tres vertientes: concepto, la parte conceptual, la parte del procedimental y la parte de la actitudinal, que es cómo va a asumir ese conocimiento y cómo lo va a aplicar dentro del contexto, que era muy diferente anteriormente, que solamente íbamos a lo conceptual y el estudiante solamente se evaluaba y se miraba, era lo del concepto, olvidando un plano de lo cual hay una definición que es el equilibrio de la estética, que es el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu, que es nada más que el aspecto conceptual, procedimental y actitudinal. Esa es la demanda que nos exige actualmente nuestra sociedad, la demanda que nos exige la comunidad y que está contemplada claramente en la constitución de cada uno de los países donde laboramos. ¿Ok? Pero para lograr ese aprendizaje, tenemos que también estar claro que el funcionamiento del sistema educacional nos debe, ¿sí?, ofrecer una institución con qué calidad. Pues la institución debe ofrecer docentes profesiográficos,
¿Y qué son docentes profesiográficos? Todos somos profesionales. Ese docente que tenga ese sentido de identificarse con lo que está haciendo, ese sentido de pertenencia y pertinencia hacia el rol que está asumiendo en la sociedad, que es formar esos futuros ciudadanos, ¿sí? Pero no solamente ese docente debe sentir esa vocación de servicio, sino que también debe tener acceso viable a herramientas, a materiales, a una infraestructura idónea y a un recurso humano ideal para lograr ese proceso de enseñanza. Y ahí es donde surge la palabra enseñanza y aprendizaje. Entonces, la demanda va hacia el aprendizaje que nos están exigiendo, mientras que lo que debe ofrecer la institución va hacia la enseñanza. ¿Esto qué quiere decir? Cuando están establecidos los parámetros de calidad de la educación, se establecen en dos aspectos. Primero, el proceso de aprendizaje no es más que lo que demanda la sociedad, que nos está pidiendo hoy en día la sociedad y que está establecido entre las políticas educativas. Pero dentro de las mismas políticas educativas también está la parte del proceso de enseñanza, que es qué debe ofrecer la institución, qué debe tener la institución y qué clase de profesionales debemos tener dentro de las instituciones educativas a cualquier nivel para lograr ese proceso óptimo y formar ese ciudadano que requiere, basado en un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu, que es no más que lo estético, y que busca una funcionalidad entre lo que es no más el concepto, el conocimiento, no, es cómo lo va a asumir y cómo lo va a aplicar. ¿Ok? Jetser, si tiene alguna pregunta o intervención sobre lo que acabamos de hablar. Sí, bueno, profesor, fíjese que observando la lámina que está bien estructurada, ¿ok? Me causó mucho ruido esa definición de profesiográficos, ¿ok? Y Ok. fíjese que es bien humana cuando hablamos del sentido de pertenencia, que es el que debemos crear nosotros cuando estamos en una institución, porque no es nada más ir a percibir un sueldo o a dar una clase y una clase más. Es simplemente esa integración del ser humano que se convirtió en docente o que nació docente, porque creo que hay varias denominaciones desde el punto de vista psicológico, donde podemos hacer ese enlace con ese arraigo que podemos crear con la institución y con las personas con las que estamos formando, pues en este caso. Así es, mi profe Jetser. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque lo que nos exige la calidad educativa nos exige el desarrollo social de ese futuro ciudadano, pero no solamente en la parte social, sino como usted como psicólogo también tenemos que fomentar ese desarrollo emocional, moral y académico, no quedarnos solamente en lo que hablábamos anteriormente, lo académico, no. Tenemos que ir a ese desarrollo integral de ese estudiante futuro ciudadano perdón, futuro ciudadano, no ciudadano, como lo requerimos en el momento que él vaya a ejercer algún rol, algún papel dentro de la sociedad. Entonces, esa palabra profesiográfica está compuesta del profesional y la parte gráfica. Es decir, yo soy profesional, pero tengo sentido de pertenencia hacia el rol que estoy ejerciendo como docente. Vamos a hablarlo de docente. Tengo que tener esa vocación de servicio, ese sentido de pertinencia y pertenencia hacia lo que estoy ejecutando y ese sentido de saber que estoy asumiendo un rol de formar futuros formadores de este país. Entonces tengo que estar claro en qué rol estoy asumiendo en el momento que asumo como profesor de una institución y cuál es ese ejemplo que va a asumir ese estudiante y visualizar en mí que tengo que ser y demostrarle a través de ese espejo que él se visualiza de ver que ese es un ciudadano que nosotros requerimos. ¿Ok, mi profe Jetson? Sí, profe, sí, Una vez, claramente explicado. una vez definido lo que es calidad de la educación, que eso me va a ayudar como herramienta para desarrollar mi mapa mental, ¿verdad? Tengo que saber qué es currículo. Y bien, yo hablaba al inicio de que el currículo pues está preestablecido por unas líneas generales a nivel mundial y esas líneas generales las ejercía la UNESCO. Y la UNESCO se encargaba de enviar unos lineamientos a nivel mundial sobre de qué es lo que se exigía en la sociedad actual o moderna. Y cada país la adapta
o baja esas líneas a nivel mundial a través de las políticas educativas. Y las políticas educativas no es más que la adaptación, ¿sí? Pero no debemos solamente atenernos a las políticas educativas, que también están adaptadas de acuerdo a la constitución de cada país. Es ahí donde entra el aparato ideológico, entran muchos aspectos. Y esas políticas educativas surgen dentro de un ministerio, pero no se queda solamente las políticas educativas, son las que van a influir en ese currículo. También entran los proyectos educativos nacionales que se tengan en ese momento. Entonces, cuando se forma el currículo, se diseña, tengo que primero visualizar qué políticas educativas están actualmente dirigenciando el país y qué proyecto educativo necesita y llevarlo, como pueden ver las dos flechas, hacia lo que es el currículo. Una vez que yo tengo el currículo, visualizo y él me va a delinear, ¿sí? Y orientar qué es la formación para la práctica social productiva y proactiva, es decir, el perfil profesiográfico de lo que voy a egresar. Pero tengo que estar al tanto de las políticas y ese proyecto educativo nacional. Muchas personas creen que el currículo solamente es visualizar cuál es el contenido, cuál es la estrategia, cuál es la actividad, y eso no es un currículo. El currículo tiene una estructura o un viaje, un baraje de elementos que tenemos que conocerlos en el momento que estamos desarrollando. Pero ahorita lo estoy delineando en cómo se va concretando ese currículo hasta llegar a esa innovación curricular, que es la herramienta que debe llegar a nuestras manos, sea a nivel universitario, sea a nivel de pregrado o a nivel de primaria, inicial o bachillerato. ¿Ok? Pero tenemos que estar claros que esas políticas, más el currículum, más el proyecto educativo nacional, va a delinear y orientar la formación para la práctica social y productiva y proactiva de ese futuro ciudadano. Pero para yo lograr delinear y orientar la formación de ese futuro ciudadano, tengo que estar claro que dentro de ese currículo voy a encontrar basamentos o fuentes, ¿sí? Conceptuales que me van a ayudar a ejercer mi rol como docente de manera profesiográfica. Y entre eso podemos encontrar muchos elementos como es basamentos contextuales como la psicología, la tecnología, la sociología, la filosofía, la epistemología y otras herramientas que son necesarias y que están dentro de nuestro currículo y que a veces nosotros como docentes dejamos a un lado y no la visualizamos. La parte sociocultural, y otras tantas características que debemos manejar en el momento de aplicar o desarrollar el currículo y que de repente desconocemos en el momento de utilizarlo. ¿Ok? Eso se delinea tanto en el currículo, sea el colombiano o sea el currículo venezolano. Esos basamentos, una vez ya estructurados, delineados, llega directamente lo que es ese currículo a la institución educativa. Y esa institución educativa, en su función como docente o como gerente, deben asumir ese rol. El gerente debe distribuir ese currículo y dejar acceso, que hoy en día no es de manera material, sino de manera virtual y tenerlo cada quien. Porque yo cuando llego a una institución debo conocer primero qué perfil me está exigiendo de egreso de alguno a nivel universitario, porque es muy diferente egresar un licenciado en contaduría a un licenciado en administración, y estoy hablando a nivel de pregrado. Y a nivel de educación básica, primaria o preescolar, tengo que conocer qué me exige o qué debo egresar a nivel de preescolar para que dé continuidad en la educación básica o primaria, y qué me exige el egreso de la educación primaria, ¿sí? Y diversificado secundaria para que llegue a nivel universitario. Y luego, ¿qué es lo que quiero yo a nivel universitario? Formar. Por eso es que existe una serie de elementos que estructuran o forman parte de un currículo. No solamente es el contenido como se creía o como algunos hemos creído. Tenemos que primero visualizar cuál es ese fundamento, esas fuentes, y una vez que yo tengo ese fundamento y esa fuente, debo conocer qué perfil busco de formar, qué objetivos busco o competencias, qué contenidos voy a desarrollar, qué estrategias didácticas y procesos de evaluación se van a desarrollar.
y sobre todo qué perfil se está buscando formar. Una vez llega a la institución educativa, la institución debe estar claro, primero, en qué misión ejercemos como institución y qué visión tenemos como institución. Primero, tenemos que tener claro qué es la misión y qué es la visión. Y la misión no es más que el compromiso ciudadano. ¿Y cuál es el compromiso que debemos asumir nosotros dentro de la institución? Planificadores, administradores del capital humano o intelectual, ser autogestores y hacer una toma de decisiones siempre basada en situaciones, pero que sea asertiva. Y la visión no es más que cómo vamos a enfocar esa calidad instruccional o cómo la vamos a desarrollar. Y esa calidad instruccional se debe basar en lo que hablábamos anteriormente, en valores, ¿sí? Debe estar enfocada en los valores, debe estar enfocada en la emancipación del saber, debe estar enfocada en la participación e interacción de todos los actores que hacemos vida dentro de una institución y fuera del entorno de esa institución, y debemos adaptar esa calidad instruccional de acuerdo a las características de nuestro entorno a través de tácticas y estrategias metodológicas que se adapten a la realidad contextual. Es allí donde nace esa innovación curricular y nos va a llevar a formar ese ciudadano de calidad, ese ciudadano que tenemos, y a desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje basado en formar ese ciudadano, pero con un equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu, desarrollando el procedimiento, la actitud y el concepto. Veo que no está Jetser. ¿Cómo le pareció el desarrollo de esta lámina? Fíjese, profe, qué interesante. Bueno, desde mi punto de vista de psicología, siempre hablamos del ser como un ser biopsicosocial y actualmente, o sea, en los últimos tiempos se le ha agregado la parte espiritual, ¿no? Y cómo complementa todo esto el hecho de formar un currículum para formar, como dije anteriormente, a personas, ¿ok? Ciudadanos, seres humanos, que entonces tenemos que tomar en cuenta toda esta cantidad de cosas que usted ha mencionado, incluyendo los valores, el entorno, eso es muy importante, porque no es lo mismo un estudiante que tiene un entorno eh, cómodo, ¿ok? A este que está estudiando con recursos bajos, con problemas personales, emocionales y toda esta cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la institución, pero tienen que ver con la persona que va a la institución. Entonces, Así de verdad que esto es bien, 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 bien interesante, cosa que a lo mejor uno no toma en cuenta al momento de que va a una universidad a dar clases. No, es. no, no se integra tanto allí, ¿ok? Y esos elementos los vamos a estudiar paso a paso para que ustedes visualicen que eso, la relevancia de esos elementos en el momento de nosotros dar o ejercer nuestra función como docentes o facilitadores de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Excelente, Bien, profe, gracias. damos Seguro. continuidad a la siguiente lámina. Y en la siguiente lámina vamos a hablar de la teoría curricular, de dónde emerge esa teoría curricular. Pues hablábamos de las políticas educativas, ¿verdad? Cuando allá emerge lo que es el currículo, vamos a hablar primero desde la parte externa a la parte interna y luego vamos a hacerlo al revés, para que ustedes comprendan mejor hasta dónde llegamos cuando hacemos un diseño curricular. Y como ustedes pueden ver en la parte de afuera, podemos encontrar lo que se denomina políticas del Estado y el aparato ideológico del Estado. ¿Y quién dirige esas políticas del Estado y el aparato ideológico? Es donde se van a dirigir las políticas educativas, ¿sí? ¿Y qué pasa con el diseño curricular? Es el que inserta y responde a esas políticas educativas. Debe ser adaptado ese diseño y esa innovación de acuerdo, o ese diseño de acuerdo a esa política de Estado y ese aparato ideológico a través de esas políticas educativas, ¿verdad? Pero también podemos encontrar una parte que es impermeable a la influencia del contexto. ¿Qué quiere decir? Que ese diseño curricular va a ser que se debe adaptar a las características individuales de cada contexto educativo. Ejemplo, en las universidades, cuando uno funda una universidad y comienza con los diseños, primero debemos hacer una descripción de las características del entorno donde se está formando en el estado, en este caso en la ciudad, para ver si esos requerimientos de esos futuros profesionales que vamos a egresar sí requiere ese entorno de esos profesionales para que puedan tener un espacio o campo de trabajo.
Aunque hoy en día tenemos espacios o campos de trabajo que son abiertos, como el área de la tecnología, pero un espacio como laboral, como se ven las necesidades de ese entorno. Ejemplo, si tenemos necesidades de ingenieros marítimos en el estado Táchira, o lo tenemos más la necesidad de crear esa carrera en el estado Aragua, o en el estado, o en en la zona en Colombia, en la zona costera, o lo necesitamos más en Bogotá. Y lo estoy hablando así porque tenemos gente de otro país como es Colombia. Entonces, ¿qué debemos tener claro? Que cuando se hace un diseño curricular está establecido, pero la gente, por lo menos en la educación inicial, en la educación primaria y secundaria, no estoy hablando universitaria, ¿qué pasa? Creen que el currículo, ¿sí? Y también pasa a nivel universitario, es copiar en el momento que planifico o desarrollo mi plan de estudio. Y resulta que no, para mí el diseño, el currículo es una guía que me va a orientar y yo debo adaptar ese proceso a través de estrategias y metodologías que estén acordes a la realidad contextual donde yo estoy trabajando. Voy a hablar de una institución educativa y yo sé que muchos están a nivel universitario, otros estamos a nivel de primaria, secundaria. Es diferente trabajar en una zona urbana que en una zona rural. Sin embargo, cuando llega el currículo de educación primaria, inicial o diversificada, llega un mismo currículo para todos, que donde nace la importancia, la parte permeable a la influencia del contexto. Es que el docente, como ese docente de profesor gráfico, debe adaptarlo, ¿sí?, a la realidad a través de las estrategias, la metodología y las actividades o recursos que vayan a utilizar, cada uno diferente. O cuando llega una educación pública oficial en nuestro estado o una educación privada. La educación privada de repente cuenta con una infraestructura idónea, ¿sí?, tanto de material y recursos, mientras que la pública no. ¿Dónde nace el proceso de que el docente adapte esa actividad o esa estrategia metodológica que va a aplicar a través de recursos que sí tiene en su institución y en su entorno? Entonces, a todos nos llegan el mismo currículo en el caso de educación inicial, primaria y diversificada. Mientras que a nivel universitario, cuando se hace el diseño curricular, sí debemos tener apego a las políticas del Estado y al aparato ideológico del Estado, pero debemos estar claros en cuál es la misión y la visión en el momento que redactamos ese diseño curricular a la misión y la misión que tiene la institución para luego adaptar qué contenidos vamos a desarrollar, pero que debido a la evolución vertiginosa que tenemos a nivel de tecnología, debemos adaptarnos de acuerdo a la realidad a través de estrategias. Y para nadie nos ocultó lo que nos pasó cuando la pandemia y luego la post-pandemia, que debimos adaptarnos a esos cambios a cualquier nivel educativo. Bien, de eso surge el diseño curricular, donde surgen dos tipos de currículo, el estático y el dinámico. ¿Qué es el estático? Siempre vas a encontrar los objetivos y los contenidos, ¿sí? Mala asignatura. ¿Dónde está la innovación y la creatividad del docente? ¿Y dónde está la aplicabilidad de esa evolución? Es a través de las estrategias y herramientas. Para muchos de nosotros a nivel universitario, y no solamente a nivel universitario, primaria y secundaria, nos encontramos ahorita con la inteligencia artificial, que es una herramienta que hay que saber cómo utilizarla, ¿verdad? Que nosotros debemos buscar cómo visualizar esa herramienta y cómo podemos fortalecer la creatividad y la innovación de ese futuro egresado, o si son copias textuales que a veces las herramientas quitan. Entonces, ahí va a depender de cómo nosotros vamos a administrar y de qué manera voy a aplicar una estrategia en el momento de evaluar o en el momento de desarrollar una actividad que sea acorde y que me permita que el docente o el futuro profesional pueda utilizar esa herramienta, pero con mucha cautela y respetando muchos aspectos que son de los procesos valorativos o evaluativos. ¿Ok? De ahí nacen las diferentes teorías curriculares, pero nosotros como docentes debemos estar claros que cuando conocemos ese diseño curricular a fondo, podemos seguir adelante visualizando muchas herramientas o aspectos
que debemos aplicar como innovadores en el proceso. Y también tenemos que estar apegados a esas características contextuales de la sociedad. ¿Quién quiere participar sobre la lámina? Profe, fíjese que estoy viendo cuando usted habla de diseño curricular, que habla de estático y dinámico, ¿ok? Eh, Actualmente estamos como que tomando en cuenta lo que usted está mencionando, inteligencia artificial, toda esta cantidad de cosas que nos están, y yo considero que abrumando, porque a veces nos llegan todas de un solo golpe y no sabemos cómo manejarlas, y de ahí es que se nos escapa de las manos muchas de las cosas, con los estudiantes sobre todo, ¿no? Claro, Pero nosotros tenemos que ir adaptándonos, porque ese dinamismo, fíjese como en la lámina menciona estrategias, metodología, actividades, recursos, actualmente a los muchachos no les gusta, o los estudiantes, pues en sus niveles, diferentes niveles, no les gustan las clases magistrales, donde la persona se para ahí 4 horas a decir, como antes lo podíamos nosotros percibir, que claro. para mí era importante que el profesor me dijera todo. ¿Ok? Porque no me permitía esa investigación. En cambio, los muchachos, quizá por su curiosidad, por la novedad, por la facilidad o la accesibilidad a las redes y a la información en Internet, se aburren, ¿no? Y entonces tenemos que utilizar mucho ese diseño curricular dinámico, obviamente sin perder de vista el que es el estático, porque hay unas estrategias bien marcadas que debemos cumplir siempre, pues. Así es. Muy bien, mi profe. Eso es lo que usted quería que comprendiera. No solamente el diseño curricular viene y se lo entregan, entonces hay docentes que nos apegamos a las mismas estrategias, a la misma metodología, a las mismas actividades que están contempladas ahí y resulta que no, eso son herramientas dinámicas que usted va adaptando de acuerdo a la realidad y a la evolución. Y hemos encontrado también que los contenidos van evolucionando y vea lo que está sucediendo con la IA cuando vamos a tratar aspectos o temas sobre lo que es la tecnología, ya tenemos que incorporar la inteligencia artificial y hablar de la importancia y relevancia que tiene la formación y el crecimiento integral del futuro ciudadano que estamos formando. Bien, eso es a grosso modo lo que vamos a definir. Aparte, van a ver la evolución que ha tenido el concepto o la definición, perdón, de lo que es el currículo. Y vamos a llegar hasta el año 2004, donde hay otra definición. Pero vamos a hacer ver la evolución que tuvo la definición de currículo, vamos a hacerlo desde el año 35 hasta el 2004 para que ustedes vean cómo ha ido creciendo y como me lo decía el profe Jetzer, cómo se ha incluido la parte espiritual dentro de ese crecimiento, porque solamente nos enfocamos en el concepto en un momento, luego nos enfocamos, ¿sí? En la actitud, ¿sí? Que va a asumir ese estudiante y que dejamos a un lado muchos aspectos porque de repente el concepto lo tenía muy claro el estudiante, pero no sabía cómo aplicarlo, ¿sí? Y cómo aplicarlo me llevaba al procedimiento y cómo lo iba a asumir, no solamente en mi entorno, en el espacio áulico, sino salir más allá, cómo lo va a asumir dentro de la comunidad. Bien, y que es una evolución que ha tenido la definición de currículo. Aquí podemos tener una de las primeras definiciones de currículo, donde me dice, en el caso de Caswell y Campbell, que el currículo es un conjunto de experiencias que los alumnos llevan a cabo bajo la orientación de una institución. No hablemos de escuela, sino en ese momento hablaba de escuela, pero es una institución, sea la universitaria, sea un liceo, sea un colegio o sea la escuela en este momento. Entonces, el currículo se presentaba en el año 35 como un conjunto de experiencias y el docente las aplicaba, las desarrollaba y hasta ahí quedaba. Inclusive solamente era cortar, pegar y decía uno, ya estoy aplicando todo y estoy desarrollando todo. Pero nos olvidábamos de muchos otros aspectos. En el año 58, ¿sí? Bestor define el currículo como un programa, ojo, como un programa de conocimientos verdaderos, válidos y esenciales que se transmitían sistemáticamente en la institución para desarrollar la mente y entrenar la inteligencia. Ahí se puede ver muy claro que solamente se movía la parte conceptual. Y en 1966, ¿sí? Se afirma que el currículo es un esfuerzo conjunto y planificado de toda la institución destinado a conducir el aprendizaje de los estudiantes hacia resultados de aprendizaje predeterminados. Ahí surge
y se introduce someramente que no solamente el docente se encargaba de planificar, sino que debíamos entrar todos dentro de ese proceso, o sea, toda la institución debía integrarse a ese proceso de planificación para lograr ese aprendizaje predeterminado. Pero todavía seguíamos hablando de lo que era puro concepto. Bien, luego en el año 69 se define el currículo como la experiencia que tiene ese estudiante bajo la guía de la institución que lo está formando. Y es una experiencia que él debe asumir y cómo se debía aplicar, pero no se debía todavía mucho lo que era el procedimiento. Y luego, McDonald en el año 74 concreta que el currículo es la esencia del plan de aprendizaje. O sea, visualizan el currículo como que aquí está todo tu plan de aprendizaje, usted lo que hace es aplicar lo que está contemplado aquí y nos olvidamos un momento, por un momento, de la caracterización o las diferentes eh, aspectos del entorno y olvidándonos que habían zonas rurales, zonas de escasos recursos, como hoy en día también podemos encontrar en Venezuela y Colombia, gente que tenía fácil acceso a las tecnologías y gente que no tenía acceso a esas tecnologías. Pero comienza, y no solamente las tecnologías, porque cuando hablamos de tecnología creemos que es la parte de computación y eso, ¿no? Con la innovación tecnológica hay muchos aspectos, como utilizar el pizarrón, cómo innovar, y ahí habían en ese momento otras cosas. Sin embargo, el Stenhouse en 1981 habla que el currículo es una alternativa para comunicar principios y rasgos esenciales de un propósito educativo, ¿sí? De forma tal que permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica. Es decir, ya entra la parte del procedimiento y ya se visualiza y se vislumbra que no es el docente el que tenía siempre la razón, sino que teníamos que abrir más los caminos a que habían estudiantes que podían participar y no solamente estudiantes, sino también la comunidad y a hacer ese crecimiento de forjar y que el docente debía motivar a que todos los actores del entorno participaran dentro de ese crecimiento, no solamente la institución educativa, sino que entrar a la institución como es la familia, a ese proceso de formación que ya venía haciéndose, pero no se había estructurado dentro de lo que era el currículo. Posteriormente, ¿sí? Surge en el 83, prácticamente 2 años después, un autor donde habla que el currículo es una organización sistémica de actividades escolares destinadas a lograr la adquisición de ciertos conocimientos. Ojo, de ciertos conocimientos. Seguimos con el concepto y habíamos dejado ya a un lado que el procedimiento. Y no habíamos vislumbrado qué actitud, porque no estábamos viendo cómo lo asumía el estudiante fuera de ese contexto educativo o de esas paredes que la escuela o la institución donde estamos laborando. Asimismo, Cole habla en ese momento que entendía el currículo como un proyecto que preside las actividades educativas escolares precisas. Su intención era proporcionar guías para la acción adecuada, o sea, lo consideraban una guía, ojo, útil para que los profesores tuvieran la responsabilidad de ejecutar directamente esa responsabilidad y tenían que bajarla. Pero en ese momento el docente solamente se remetía era a agarrar y desarrollar el contenido y el objetivo y olvidamos a un lado lo que eran los perfiles que próximamente lo se visualizan. Lo veremos. ¿Ok? Y actualmente, es aquí donde hay una definición más actual, donde se habla de Portuando y Barrios, que dice, ojo, y lo habló Jetser anteriormente, el currículo es actualmente un producto histórico-social, ¿sí? Sustentado en un modelo que depende de los proyectos políticos sociales en momentos históricos determinados y tiene una función social de reproducción de las relaciones de producción, constituye una síntesis de la cultura acumulada por la sociedad, es decir, no solamente conocimiento, también ya empezamos a hablar de valores, creencias, costumbres y patrones de conducta. Ahí ya entra concepto,
procedimiento y actitud, ¿sí? Y que lo visualizamos como un proyecto educativo que está concretado en el ámbito pedagógico. Ese ámbito pedagógico expresa una serie compleja de procesos en el que intervienen diversos factores que se relacionan dialécticamente. ¿Cuáles son esos factores dialécticos? Los agentes sociales, los elementos técnicos, los profesores, los alumnos y las instituciones. Y es la dinámica de esas relaciones con la que se fundamenta el desarrollo. Es decir, ya comenzamos a integrar, ¿sí?, a todos los agentes que hacemos vida en ese proceso de esa formación de ese ciudadano óptimo, con un equilibrio entre lo que es el concepto, el procedimiento, la actitud, mente, cuerpo y espíritu. Y eso es lo que ha evolucionado hasta los días de hoy, el currículo. Y ustedes los pueden visualizar en las diferentes definiciones que tenemos y que hemos hablado hoy. Esa es la idea de lo que yo quiero que ustedes concreten, ¿verdad? Y veamos ahora, Jetser, yo sé que estamos, cada rato te pido la opinión, no sé si estamos claros en lo que se ha visto y se visualizó claramente esa evolución del concepto de currículo, la Sí, definición profesor, sí, sí. No, no se preocupe, no se preocupe, pregúnteme. de visualización. Soy bien asiduo a aprender, sobre todo cuando uno no maneja los términos y cae vulgarmente dicho como de paracaídas dentro de una institución y bueno, vamos a ver cómo desarrollo todo esto, ¿ok? Y es sabroso aprender así. Fíjese que usted lo recalcó bien, esa evolución de lo que mencionamos antes, lo dijimos así como de manera coloquial, pero está sustentado teóricamente, ¿ok? De Ajá. ese crecimiento desde el punto de vista del ser, porque no crece nada más la teoría, crece el ser humano y es lo que usted está demostrando aquí en estas definiciones, estas de Portuondo y Barrios en el 2004, de verdad que está bien completa, me gustó mucho. Bueno, ahí está la parte, la parte de humanización, por eso es que los docentes hoy en día, y siempre, o sea, yo siempre he catalogado, debemos tener algo de psicólogo, que no somos psicólogos, porque a veces hay docentes, y con el respeto que usted merece ser como psicólogo, quieren hacer funciones de psicólogo. No, tenemos algunas características que de luego debemos remitir y debemos conocer de la teoría de la psicología y aplicarla dentro de nuestros procesos de formación de esos futuros estudiantes. Pero no somos psicólogos, tenemos que tener esas herramientas básicas. Es ahí donde nacen los fundamentos o los aspectos conceptuales que debemos manejar como docentes. Y entre los aspectos tenemos que manejar la filosofía que se está aplicando, la epistemología, el aspecto social, la sociología, el aspecto psicológico, las herramientas o las teorías y modelos pedagógicos, andragógicos que tengamos en ese momento para aplicarlo dentro de ese contexto. Bien, ok. Otro de los aspectos que íbamos a hablar hoy eran los tipos de currículo. Y hemos encontrado dos, no quiere decir que estos sean los únicos tipos de currículo. Hay muchas otras clasificaciones, pero veo más adaptado lo que dijo Posner y lo que dijo Díaz Barriga y Sacristán. Y Posner habla de cuatro tipos de currículo. Un currículo que se habla de lo oficial, uno que es la real, vivido o operacional, y otro que habla de lo oculto o nulo. Y es necesario que ustedes queden claros qué es cada uno de esos tipos. El oficial es el que describe de manera documental, ¿sí?, a través de planes o programas, el material didáctico o guía, los objetivos que se van a desarrollar. Es el que tenemos, ¿sí? Pero cuando pasamos a otro nivel, que es el real video operacional, vemos que cuando vamos a la práctica encontramos que al colocar en práctica ese currículo oficial, debemos adecuar situaciones contextuales, porque en el oficial nos dicen algunos aspectos, y eso es lo que hablábamos, de estrategias, actividades que podemos desarrollar, pero cuando llegamos al entorno donde estamos trabajando, visualizamos que carecemos de algunas herramientas y debemos llevarlo a la práctica, pero de manera satisfactoria, que cumplamos con cada uno de esos requerimientos, y ahí es donde entra en función ese docente proactivo, creativo, y desarrolla su parte profesiográfica. Es cuando yo visualizo. Aquel docente que se queda solamente y desarrolla la parte documental y no lo lleva a la parte práctica, sino dice no tengo tal herramienta, no tengo tal cosa, entonces lo omito, ahí es a donde entramos a un docente
que es profesional, pero no entra dentro de ese proceso de innovación y ese sentido de pertenencia de lo que estamos formando. Y dentro de nuestra formación vamos a encontrar algo que todos vemos y que muy fácilmente usted, Jetser, como psicólogo lo van a encontrar, que es un currículo que llamamos el currículo oculto, ¿sí? Que son las normas, que son las normas institucionales, los valores que debemos proyectar y su impacto que a veces llegan a resaltar mayores que el currículo oficial. Es ese currículo que no visualizamos, que no está en el oficial plasmado, pero que nos los insinúa dentro de la palabra y que visualizamos que está dentro de las normas de convivencia y que toda institución, sea universitaria, sea educativa, hay unas normas preestablecidas y que usted como facilitador o docente a nivel universitario, a nivel de educación primaria, secundaria o a nivel preescolar, debe conocer cuáles son esas normas para yo utilizar dentro de mi innovación de estrategias ese proceso de fortalecer y dejar claro cuál es ese conjunto de normas que me van a ayudar a formar un ciudadano óptimo y que lo vamos a enfocar dentro de la sociedad. Esos son los pasos. Tengo el oficial, tengo que adaptarme a lo que estoy viviendo, pero también tengo que visualizar cuáles son esas normas institucionales que me están exigiendo y cuáles son esos valores. Y encontramos luego llega un tipo de currículo que es el currículo nulo, es lo que no está presente, es un conjunto de contenidos que a veces no encontramos dentro de ese currículo oficial, aprendizaje de habilidades que no están presentes dentro del currículo diseñado. Y un ejemplo rápido y palpable para que me lo comprendan es lo que pasó con la pandemia. Tuvimos que adaptarnos y desarrollar estrategias de actividad que enfocaran la importancia de cuidar, la importancia de mantener unas normas de higiene, la importancia de desarrollar ese mantenimiento de distanciamiento por ese tiempo para cuidarnos, porque a todos nos causó sorpresa ese momento de la pandemia. Y luego la post-pandemia nos llevó también a ese currículo nulo que desconocíamos que dentro de esos contenidos o entre el currículo oficial estaba y que nos lo llevaron a colocarlo en práctica, tanto a nivel de la universidad, así yo fuese un docente de psicología, un docente del área de matemática, tenía que ir fortaleciendo todos esos procesos que desconocían en el momento y que nos conllevaron en ese momento a un proceso de aislamiento y aparte de eso innovar dentro de los procesos de lo que era la parte real y vivida de desarrollar las tecnologías como herramienta única en ese momento que nos encerraron para lograr desarrollar esos contenidos y cumplir con ellos. Esa es la visión que tiene Posner de los 4 currículos que desarrollamos. Pero Díaz Barriga tiene otra clasificación y es necesario que lo hablemos. Y en este caso, Sacristán y Díaz hablan de un currículo abierto. ¿Y ese currículo abierto en qué consiste? Es el que elabora y lo aplica ¿quién? El docente. Pero ojo, no puede dejar a un lado las políticas educativas aplicadas, ni nada de eso, porque todo se rige bajo las políticas. Pero ¿quién se encarga de elaborar ese currículo? El mismo docente, ¿sí? Pero el docente debe ser un ser reflexivo y crítico y debe estar siempre en constante creatividad. Debe ser un docente investigador nato, tanto en el aula como en el contexto, y debe llevar la evaluación centrada en la observación. No solamente va al concepto, sino también tiene que ser visual, ¿ok? Es ahí cuando encontramos ese currículo que se llama el aprendizaje significativo. Bien, también Sacristán y Barriga hablan del currículo cerrado, es decir, ese currículo que encontramos que es cerrado, que ya está preestablecido, que están establecidos y te llegan en un instituto, una institución y te dicen, este es el objetivo que usted tiene que lograr, este es el contenido, estas son las estrategias, por lo tanto la enseñanza, el proceso de enseñanza va a ser igual para todos. Ojo con ese currículo, ¿no? Y también colocamos y encontramos una definición de lo que él me da del currículo flexible, ¿sí? Que permite entender las particularidades de cada nivel, en el caso de la educación básica, en el caso de la educación primaria, en el caso de la educación secundaria, porque encontramos en la educación secundaria colegios y liceos que egresan
estudiantes con un perfil de no de técnicos, sino técnicos medios. Entonces tenemos que estar claramente en la particularidad del perfil que vamos a egresar y las particularidades y características de ese futuro egresado. Tenemos particularidades que debe tener una educación, el niño de educación inicial cuando va a primaria, con un perfil para ingresar a la educación primaria. Igualmente, cuando egresa el de educación primaria, debe tener características definidas claras para ingresar a lo que es el liceo o la educación secundaria, y así sucesivamente hasta ingresar a la universidad. Entonces, ese currículo es más flexible y tenemos que estar comprendiendo cada uno de los aspectos que nos exigen dentro del perfil. Y también vamos a encontrar un currículo que le llamamos el currículo inclusivo, ¿sí? Que es donde vamos a visualizar las necesidades que tiene real el estudiante de acuerdo al entorno y a la sociedad donde se está desarrollando. Tiene que respetarse las necesidades de cada estudiante o de cada entorno social, y cada estudiante desarrolla sus estrategias y actitudes para promover sus potencialidades individuales. Y es donde empezamos a diferenciar, ¿sí? Y a identificar que cada estudiante o cada ser es un ser único y irrepetible y que no puedo tratar a todos por igual. Bien, esos son dos tipos de currículo. Uno que está planteado por Posner, que es muy claro cómo se va a ir desarrollando y que en el cual nosotros aplicamos a diario esos cuatro currículos, que es el oficial, lo real vivido, el oculto y el nulo. Mientras que Díaz Barriga y Sacristán me hablan de un currículo abierto, un currículo cerrado, un currículo flexible y un currículo inclusivo. Sí, profesor, me dio muchas gracias que usted tomara en cuenta el currículo oculto desde la psicología, ¿ok? Porque ciertamente queremos siempre manejar la, como manejar la conducta del ser humano cuando está aprendiendo, pero de verdad todo está muy claro. Bueno, mi profe. La profe Angélica está conectada. ¿O Mi cuál es? nombre es Angélica Franco. Angélica Franco. Apellido Franco. Ah, Franco el apellido, ¿no? Sí, señor. De Colombia, ¿verdad, Angélica? Sí, señor. ¿De qué parte de Colombia? De Ocaña, norte de Santander. Ocaña, norte de Santander. Ok. Angélica, vi que te conectaste un poco tarde, pero no hay problema. La clase va a quedar grabada. ¿Qué te pareció estos tipos de currículo? Más que todo el de Posner. ¿Si lo has aplicado? ¿En qué nivel de educación trabajas, Angélica? He aplicado algunos porque solamente trabajo con los niños de primera infancia, pero me parece muy importante para aplicarlos. Ajá. Muy bien, Angélica. ¿Tiene algo que decir del proceso que se desarrolló desde el momento que ingresó? No, señor, me pareció muy interesante, la verdad. Ok, Angélica, te informo que ahorita voy a enviar un material para que te guíes dentro del aula virtual, y que es muy importante que todos los estudiantes se conecten. Tengo entendido, uno se comunicó ahorita y me dijo que le había tocado descargar por situaciones de energía eléctrica, que es el caso de Dayana, pero ya estuvo conectada al inicio. Bueno, este es nuestro primer encuentro. Ya por acá podemos empezar a desarrollar las dos primeras actividades, que es la presentación y empezar a pensar cómo es estructurar mi mapa mental, que yo ya le di las características. Sin embargo, ahorita lo voy a enviar al grupo de WhatsApp y lo van a tener en el aula virtual, para que lo visualicen tanto el video como las diferentes herramientas que le voy a dar, porque le voy a dar un material sobre lo que es mapa mental, para que en el momento no me lo confundan con lo que es un mapa conceptual. Jesser, ¿qué le pareció la actividad del día de hoy? Bueno, La profesor, manera de evaluación. le confieso que para no conocer tanto el tema, me pareció súper interesante, me agrada mucho tener esta interacción. Y de verdad, bueno, esperando responder y cumplir con las expectativas. Bueno, Jetser, bueno, mi profe Angélica Franco, de verdad que para mí es muy grato haber compartido parte de la mañana de hoy. Próximamente daremos otra fecha para el segundo encuentro,
donde vamos a hablar de los perfiles y otros elementos que estructuran el currículo y la importancia que tiene en el momento de trabajar a cualquier nivel de la educación y que debemos conocer. La idea era que ustedes definieran y estuvieran claros lo que era la evolución de la definición del currículo, qué era el currículo y aparte de eso, de dónde se estructuraba un diseño curricular y dónde se basaba todo ese proceso y los tipos de currículo que tiene. ¿Ok? Para mí fue muy grato compartir el día de hoy. Los felicito por compartir estas ideas. De verdad que esto cada día me hace crecer más y la idea es seguir creciendo como futuros profesionales y seguir creciendo como profesionales para llevar y formar esos futuros ciudadanos que requiere nuestro país. De verdad que los felicito y les deseo un feliz fin de semana y comencemos ya la actividad primera por lo menos que la tienen hasta el día, ya les voy a decir, que es la presentación personal. Ojo, no es una síntesis. Yo ahorita subo un ejemplo que la tienen hasta el día 28, van a tener una semana, pero algunos lo pueden hacer hoy o mañana y lo pueden enviar al grupo de WhatsApp, pero también entre martes a jueves subirlo al aula virtual. Bien, no sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda. Dayana. Gracias, profesor. La verdad, excelente su participación y agradecido por su tiempo con nosotros. Bueno, amén. Dayana, sí sé lo que le pasó, tranquila, que hay que grabar la clase y vamos a terminar de formar. Todo, ahorita les voy a enviar ese material directamente ya por el grupo de WhatsApp para que lo tengan acceso, sobre todo las personas que ingresaron, que en este caso, y lo voy a decir, fue Jetser, Dayana y en este caso a última hora Angélica, por situaciones me imagino, pero que Doctor, quería fue afortunada. excusarme. ¿Ah? Quería excusarme. Lo que pasa es que tuve una confusión con la hora. Ah, listo. O sea, yo Sí, entré entiendo. a... Ya cuando usted me está Ajá, diciendo la hora, ya entendí. Lo mismo me pasa sí. a veces cuando estoy en Colombia trabajando. Entonces, fue por eso, para que me excuse, lo voy a tener en cuenta ya para la próxima. Bueno, Angélica, no hay problema. Ok, Salud. gracias. Profe, disculpe. Dígame, Dayana, Angélica. O Dayana, Dayana. Bueno, entonces, feliz fin de semana para todos y estoy abierto a cualquier consulta los días miércoles y jueves. Me pueden hacer las preguntas ahí por el grupo y si quieren por el privado, ahí van a encontrar mi nombre, Oscar Cárdenas, y lo pueden hacer. ¿Ok? Saludos, bendiciones y feliz fin de semana. Que Dios los bendiga.